Hola, soy Sonia y voy a hacer una presentación de sociales sobre los musulmanes en la península. Empezamos con la península ibérica antes de la invasión musulmana. A finales del siglo VII, el reino visigodo asentado en la península entró en crisis. Esto se debió a las malas cosechas, el hambre y epidemias como la peste. Además, la monarquía visigoda se dividió en dos grupos. Al morir el rey Witiza, sube al poder don Rodrigo, pero los descendientes de Witiza no están de acuerdo y piden ayuda a los musulmanes para recuperar el poder. Un ejército de 10.000 musulmanes, dirigidos por el bereber Tarik, atravesó el estrecho y derrotó a don Rodrigo en la batalla de Guadalete en el año 711. Animados por el éxito y siguiendo el mandato de su libro sagrado, el Corán, que les exige que extiendan el Islam por el mundo, los musulmanes deciden conquistar la península y en apenas 3 años lo consiguen, excepto la parte del norte, donde se replegaron los cristianos. Ahora os voy a hablar de la invasión. La invasión musulmana fue en ocasiones por las armas, pero generalmente hacían pactos con los habitantes de los pueblos conquistados, permitiéndoles mantener sus costumbres, religión y leyes, pero obligándoles a pagar elevados impuestos. En muchas ocasiones, los habitantes de los pueblos conquistados adoptaron las costumbres de los conquistadores, pasaron de hablar latín a hablar árabe, y de ser cristianos a ser musulmanes. Poco a poco se produjo la islamización del territorio debido a la inmigración de musulmanes desde África, los matrimonios mixtos de hombres musulmanes con mujeres cristianas, que educaban a sus hijos en el Islam y la conversión al Islam de la población hispanogoda. Ahora voy a hablar sobre el Emirato dependiente. Después de la conquista, la península ibérica pasó a formar parte del Imperio Islámico, como una provincia más, llamada Al-Ándalus, cuya capital era Córdoba. La capital del imperio estaba en Damasco. Desde allí, el califa, que era la máxima autoridad política, religiosa, judicial y militar del imperio, nombraba al emir encargado de gobernar Al-Ándalus. Ahora viene la época del Emirato Independiente. El Imperio Islámico estuvo regido por la dinastía Omeya hasta el año 750, momento en el que fue derrotada por otra gran familia del Islam, la Abasí. Uno de sus miembros mandó asesinar a todos los Omeyyad. Solo se salvó el joven príncipe Abderramán, que en el año 756 se estableció como emir en Al-Ándalus, que a partir de ese momento se convierte en un emirato política y administrativamente independiente, aunque siguen obedeciendo en cuestiones religiosas al califa de Damasco. Del emirato independiente pasamos al califato de Córdoba. En el año 929, el emir Abderramán III decidió proclamarse califa, haciéndose cargo de los poderes político, religioso, judicial y militar, con lo que dejó de depender totalmente de Damasco. Para gobernar, el califa contaba con la ayuda del visir, que era el primer ministro, y de los gobernadores de las provincias, llamados valíes. Fue una etapa de prosperidad para Al-Ándalus. Durante la etapa del califato de Hisham II, su primer ministro Almanzor se hizo con el poder. Fue jefe del ejército y organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. Llevó a cabo 52 campañas contra los cristianos. Falleció tras su derrota en Calatañazor. Su muerte en el año 1002 provocó el inicio del fin del califato. En menos de 30 años, 9 califas se sucedieron en el trono. El califato de Córdoba desaparece en el año 1031, dividiéndose en pequeños territorios llamados reinos de taifas. Esta división debilitó Al-Ándalus, lo que fue aprovechado por los cristianos refugiados en el norte de la península, que comienza la llamada Reconquista. Los musulmanes piden entonces ayuda al imperio almorávide, que dominaba el norte de África. Los almorávides llegan en el año 1085 y logran contener el avance de los cristianos hacia el sur. Se hacen con el poder y acaban con los reinos de taifas, unificando de nuevo Al-Ándalus. La capital pasa a ser Granada. A mediados del siglo XII, la unidad de Al-Ándalus se vino otra vez abajo y se dividió en los llamados segundos reinos de taifas. El imperio almohade, que había sustituido al almorávide, aprovecha la debilidad de los segundos reinos de taifas y conquista y unifica Al-Ándalus. Hicieron frente a los cristianos, logrando algunos notables éxitos militares.
aunque finalmente fracasaron, sufriendo una aplastante derrota ante los cristianos en el año 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa. Tras la derrota de los almohades, hubo un corto periodo denominado Terceros Reinos de Taifas, que terminó en la primera mitad del siglo XIII, con las conquistas cristianas de Levante y de Castilla. Solo quedó bajo el dominio musulmán el reino nazarí de Granada. El último rey musulmán, Boabdil, capituló el 2 de enero de 1492, fecha en que Granada fue conquistada por los reyes católicos, poniéndose fin a la reconquista. A pesar de la desaparición de Al-Ándalus, no debemos olvidar que los 8 siglos de ocupación islámica de la península tuvieron una gran repercusión tanto en las costumbres como en los conocimientos que aportaron los musulmanes a todos los niveles. Trajeron a la península alimentos como la alcachofa, los pistachos o los dátiles. Introdujeron mejoras en los sistemas agrícolas y de regadío. También nos enseñaron el sistema de numeración árabe. Dejaron grandes obras arquitectónicas como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Alhambra de Granada, y nuevas técnicas de cerámica y azulejo. También hicieron grandes aportaciones a las ciencias, las matemáticas, la literatura, la astronomía con el uso del astrolabio y el cuadrante, la navegación, la cartografía, la música, el lenguaje, la cerámica, etc.